Vamos a ir a la carta a los Efesios. Vamos a continuar con la carta a los Efesios. Hace ya unas cuantas semanas que la empezamos y vamos a continuar. Nuestro pasaje de hoy lo vamos a encontrar en el capítulo 1, en los versículos del 15 al 23. Y antes de empezar sí que os quiero decir que realmente el pasaje debería ir desde el capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 2, versículo 10, porque todo ese trozo es una unidad. Pero lo he querido dividir en dos para que no tengamos que ir corriendo y para que podamos degustar la palabra del Señor, porque lo que tiene que decir son tantas cosas en este pasaje que vamos a dividirlo en dos partes, ¿vale? Entonces, primera parte, capítulo 1, versículo 15 al 23. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante ver la carta a los Efesios otra vez, después de verlo muchas veces. Si realmente, si os fijáis en mi Biblia, hay páginas que están más desgastadas que otras. Y suele pasar en todos, ¿no? Y la parte de las cartas de Pablo, Efesios sobre todo, pues está muy anotada, muy llena muy usada. Y sin embargo, cada vez que vuelvo a la carta de los Efesios, me encuentro con maravillas del Señor que son increíbles. Y cuanto más lo leo, más me admiro. Y cuanto más lo leo, más veo cosas nuevas. Y por eso es tan maravillosa la palabra de Dios. Porque realmente podemos estudiar un mismo pasaje muchas veces y encontramos tesoros y más tesoros y más tesoros y más tesoros. Es algo maravilloso. Si recordáis, en la primera parte del capítulo 1 de Efesios, recordamos que Pablo, evidentemente, escribe a los Efesios, que está escribiendo desde la cárcel, hace ahí una alabanza acerca de las bendiciones que recibimos de Cristo o en Cristo, y nos explicaba ese misterio extraño de cómo el Señor actúa en la salvación, cómo actúa el Padre, cómo actúa el Hijo y cómo actúa el Espíritu Santo para llevarnos a una salvación que se ve en diferentes planos. Vimos que lo veíamos desde un plano celestial o oculto y un plano terrenal o visible. Y desde el plano celestial, desde el plano espiritual, veíamos como el Padre nos elige y nos predestina y que lo hace por pura gracia. También vemos que la salvación la alcanzamos en Cristo y por medio de Cristo. Y que en un plano terrenal o visible nosotros escuchamos el Evangelio y creemos en él. Y además el Espíritu Santo finalmente, hablábamos de que era el sello, la garantía de nuestra herencia. Una herencia de la que, por cierto, hemos hablado en esta mañana y que Juan desde el principio ya nos ha encauzado en el Salmo 16. Y es maravilloso porque vamos a volver a tocar la herencia, precisamente en el pasaje que tenemos para hoy. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como veis, es un mensaje muy concentrado, con muchísimas cosas y que podemos ir desgranando paso a paso. Pero quiero que os fijéis primeramente en una cosa. Esto es una oración de Pablo. Este pasaje es una oración de Pablo. Es el tema que Pablo utiliza en su oración. Dice en el versículo 15
que por esta causa, es decir, por lo que vimos el otro día, lo que hemos resumido hace unos momentos, viendo esta salvación tan grande que hemos recibido del Señor, y habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Es muy interesante cómo Pablo lleva a cabo esto de estar preocupado por la iglesia. Es algo que es una señal identificativa de Pablo, siempre está en sus cartas. Cada vez que habla a una iglesia, dice, y yo oro por vosotros, que el Señor siga guardando, que siga enseñándoos, que siga guiándoos, que siga protegiendo, etcétera, etcétera. Siempre Pablo suele hacer esta mención a la necesidad de orar los unos por los otros. Es muy importante. Y os voy a hacer un pequeño adelanto. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18, la idea un poco es esta. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo veremos más explicado en su momento, pero fijaos en esto, que hay que estar orando en todo tiempo. Pablo está en la cárcel y está dándole vueltas a todas las personas que él conoce, a todas las iglesias que él conoce, que han creído en el Evangelio. Y entonces está preocupado, y tiene esa preocupación, ese interés, ese amor, y hace que esté siempre poniéndolo en oración. Siempre está orando por la iglesia. Cuando se le viene el pensamiento, pues él de repente ora y ora y ora. Es una actitud, ¿vale? La oración no es un momento, es una actitud que se prolonga en el tiempo. Cuando tú estás orando constantemente no quiere decir que cada minuto, a ver, espérate, alarma, oración, ta, 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 ta. Venga, y al rato, ping, alarma otra vez, oración, ta, 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 ta. Como los musulmanes que de repente están en un momento dado, llega la hora y tienen que parar todo, tienen que poner su alfombra, se tienen que arrodillar y hacen sus oraciones. No es así, no se refiere a esto. Se refiere a una actitud de oración constante, una relación con Dios tan íntima y tan estrecha que estás sabiendo que Dios está a tu lado en todo momento. Y en el momento dado tú te acuerdas de la iglesia de Éfeso y entonces empiezas a orar por ellos, porque te ha llegado un informe o te ha llegado una noticia de una persona de la iglesia que está pasando por una situación determinada. Y en ese momento dices, lo leo y dices, muy bien, pues yo sé que estoy con el Señor y quiero orar por ese hermano, por esa hermana, porque estoy preocupado. Entonces, tiene que ser algo constante, algo activo, algo que no es una cosa que nos viene de vez en cuando. Que a veces, como decía al principio, todo tiene que ver con cosas que tenemos apartadas, diferentes departamentos en nuestra vida. Y claro, si no estoy en el momento, en mi cuadro, en mi habitación de orar, pues no puedo orar, porque es que ahora mismo soy amigo. Y ahora mismo, pues soy trabajador y no puedo estar orando. Y no es así. El creyente tiene que estar orando en todo momento. Y ya he dicho que eso no significa literalmente estar orando cada 5 segundos, sino tener una actitud de oración. Pablo tenía esa actitud de oración y se preocupaba por la iglesia, pero si habéis escuchado lo que hemos leído, la actitud la petición que hace Pablo está preocupado por el crecimiento de la iglesia, no preocupado por situaciones puntuales. Muchas veces nosotros nos miramos, nos enfocamos en cosas muy pequeñitas, en una enfermedad, en un trabajo, en una situación muy concreta, y nos olvidamos de verlo todo. Es como esto que dicen de el árbol que no nos deja ver el bosque. Pero a veces somos así, nos miramos en la punta de la nariz y no vemos todo lo que tenemos delante de nosotros. Y tenemos que tener esa vista un poco más amplia en nuestra oración. Preocuparnos por el crecimiento de la iglesia, por el crecimiento, por el conocimiento de todas las personas acerca del Señor. Pablo está preocupado porque la iglesia conozca más de lo que el Señor ha hecho por ellos. Ha empezado escribiendo la carta contando lo que hay en la salvación, lo que hay por detrás, lo que no se ve incluso,
¿Para qué? Para que los efesios estén convencidos, estén afirmados, estén fuertes en el Señor, que no tengan ninguna duda de su salvación, que sepan que tienen una herencia ciertísima, garantizada por el Espíritu Santo. Todo esto, Pablo lo quiere dejar claro y es su preocupación. Preocupado de verdad por la iglesia. Tenemos que pensar si nuestra iglesia local y la iglesia en general está esforzándose por aprender, esforzándose por crecer, buscando al Señor en todo momento, porque esto es importante y es una de las cosas clave para el crecimiento de la iglesia. Si nos volvemos a fijar en el versículo 15, dice Pablo que ha oído dos cosas que le alegran de los efesios. Dice por una parte que ha oído de vuestra fe en el Señor Jesús y por otra de vuestro amor para con todos los santos. Esas son dos claves que a Pablo le dan alegría, alivio, porque él en su preocupación por la iglesia quiere ver ese fruto en la iglesia. Y esos son dos frutos imprescindibles de una iglesia sana. Tiene que haber fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Muy, muy, muy importante. No es una cosa que podría haber esto o podría haber otra cosa, sino que esto es muy importante. Y esto es por lo que Pablo no deja de dar gracias al Señor. Gracias, Señor. Pablo conocía muy bien a los efesios, pero hacía muchos años que no los visitaba. Hacía muchos años que no los veía, precisamente había estado encarcelado, estaba encarcelado ahora mismo, y hacía años que no veía, no sabía de ellos. Había recibido noticias y entonces ve que efectivamente su fe se ha mantenido en el tiempo. Porque una de las claves de la fe verdadera es que se mantiene en el tiempo. Hay fe que parece fe verdadera, que es todo maravilloso y estupendo, pero que se apaga y desaparece. Fijaos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo 24, 13. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin, el que mantenga su fe hasta el último momento, el que sea como Esteban, como hemos visto en esta mañana, que pueda llegar hasta las últimas consecuencias. Una fe que no tiene miedo, una fe que está tranquila ante lo porvenir porque sabe que está con el Señor. Una confianza total. Y amor para con todos los santos. También el Señor Jesús habló de esto en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y fijaos el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muy importante. Esto es lo que Pablo ha visto en los efesios. Se ha mantenido. Vuestra fe aún se mantiene. A pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, aún seguís al lado del Señor. Y además, os cuidáis entre vosotros, cuidáis a los creyentes. Estáis preocupados unos por otros, os amáis, os buscáis, os ayudáis. Es muy importante. Y por eso Pablo dice, y no dejo de dar gracias por vosotros. Y me acuerdo de vosotros en mis oraciones. ¿Vale? Siempre dando gracias al Señor por aquellos que mantienen su fe. Entonces, una vez que hemos visto que Pablo hace esto, Pablo tiene un motivo. No solamente agradece al Señor, sino que tiene un motivo que vemos en el versículo 17 y la primera parte del 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiero que os quedéis con eso hasta ahí.
Antes de meternos en lo que es la motivación de Pablo, sí quiero hacer una mención a que dice aquí el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos utilizan esta frase para hacer de menos a Jesús. Es decir, bueno, ¿ves? Es el Dios de Jesús. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Pero no tiene nada que ver con esto. Jesús sigue siendo Dios. Lo que pasa es que a veces se nos muestra claramente cómo Jesús hablaba de su Padre y le decía, Dios mío. ¿Recordáis eso de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente el Señor, en cuanto a su humanidad, tenía que aferrarse al Padre como su Dios, porque lo era. Y además, esa relación es tan compleja, tan especial, de Padre, de Dios, de Señor, de ser uno mismo. Es todo un poco complejo, pero realmente una cosa no quita la otra. Aquí no quiere decir para nada que Dios no sea, o sea, que Jesús no sea Dios. De hecho, Pablo lo está llamando nuestro Señor. Y al hacerlo nuestro Señor, está haciéndole Dios. Entonces, también podemos recordar otros pasajes como Romanos 15:6, donde habla un poco también en este sentido. Romanos capítulo 15. Fijaos cómo Pablo habla también, así en un sentido parecido. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? El Padre es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas. Y todo sigue siendo igual. También dice del Padre que es Padre de gloria. Padre de gloria. Y precisamente había buscado un versículo acerca del Padre de gloria y lo encontraba en el testimonio de Esteban, en Hechos capítulo 7 y versículo 2. Es un poco de pasada, pero realmente Esteban es que cada palabra que dice en su defensa es espectacular. Hechos 7:2 dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, etcétera, etcétera. Pero ya habla de él como el Dios de la gloria. El Dios de la gloria. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, quiere que nos dé algo. ¿Qué es lo que quiere Pablo aquí? Vamos a ver. Dice que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y tenemos que desgranarlo un poco porque parece un poco lioso, pero si vamos paso a paso lo vamos a entender bien. Primero, que nos dé espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, ese es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, evidentemente. Quiero que vayamos a Proverbios. No vamos a leer ese versículo precisamente, pero vamos a ir un poquito más allá. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2 y versículos del 1 al 6. Proverbios 2, del 1 al 6, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pensadlo durante 3 segundos. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios.
El versículo 6 lo dice muy claro. Jehová da la sabiduría. Es Dios el que nos da la sabiduría. ¿Por qué? Porque una persona que teme a Dios, principio de la sabiduría, es una persona que está dispuesto a recibir de Dios, una persona que está dispuesta a escuchar a Dios, una persona que se humilla delante de Dios, que sabe que por sí mismo no tiene valor, que por sí mismo no sabe nada, pero el Señor le da esa sabiduría al que confía en Él. Y por eso Pablo lo expresa aquí como que nos dé espíritu de sabiduría. A veces se puede interpretar esto como pensar que el Señor como que nos da un don del espíritu especial, llamado espíritu de sabiduría. Pero yo creo que más bien que tiene que ver con una actitud espiritual. Como aquí vemos en Proverbios, de una persona que busca la sabiduría que viene de Dios, que busca lo que proviene de Él, que desea escuchar a Dios, que desea que Dios hable a través suyo. Entonces, evidentemente, en esta relación que tenemos con el Espíritu Santo, esto influye, el Espíritu Santo influye en nosotros de esta forma. Por eso Pablo dice que quiere que Dios nos dé este espíritu de sabiduría. Quiere que indaguemos, quiere que busquemos, quiere que escuchemos, quiere que nos rindamos al Señor. Pero no solamente es un espíritu de sabiduría, sino de revelación. En los versículos anteriores ya Pablo nos ha desvelado un misterio. El misterio de cómo toda la salvación gira en torno a Cristo. De cómo la salvación comienza antes del principio de los tiempos. Y cómo se culmina de una forma que nosotros no podíamos esperar. Por eso el Señor se revela a través de su palabra y tenemos que escudriñar y buscar ese conocimiento de Él. La Iglesia necesita conocer a su Dios. Necesitamos conocer a su Dios y por eso, en la petición de Pablo por la Iglesia de Éfeso, está esto. Tenéis que tener un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitáis conocer más a Dios. Porque cuanto más lo conozcáis, más os vais a admirar, más vais a crecer espiritualmente, mucho más. No podéis crecer espiritualmente si no conocéis más a Dios. Es muy importante. Y esto va a ser algo que va a ocurrir no solamente en la mente, sino en el corazón. Como dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Quién alumbra los ojos de nuestro entendimiento? Dios, a través de su Espíritu, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y la palabra en griego que utiliza para entendimiento, que Reina Valera traduce aquí como entendimiento, realmente literalmente dice corazón. Sería entonces alumbrando los ojos de vuestro corazón. Pero claro, lo hace en el sentido del corazón como órgano pensante. Porque para los judíos el corazón era la voluntad. ¿Vale? El corazón es la voluntad y los sentimientos estaban más en las tripas. ¿Vale? Ellos situaban en las tripas los sentimientos y en el corazón la mente. Por eso no está mal la traducción de decir entendimiento. Pero cuando hablamos de corazón siempre tiene como algo más. Lo hacemos con un entendimiento amoroso de Dios. Y esto es obra de Dios en nosotros. Esto también es importante. Es Dios el que hace esto en nosotros. Dios pone ese deseo en nosotros de querer conocerle más. Y lo hemos experimentado todos. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Todos hemos pensado, todos hemos querido conocer mucho de Dios al principio, cuando le conocimos, cuando nos convertimos. Pero llega un momento en el que mucha gente se empieza a confiar y dice, ya está, suficiente, ya lo tengo hecho, ya no hay nada más que aprender, ya solamente es, pues nada, venir al culto y hacer las cosas que hay que hacer en la iglesia hasta que el Señor venga. Cuando no es así. Nuestro conocimiento del Señor tiene que seguir creciendo desde el momento que nos convertimos hasta el momento en el que el Señor nos lleve, ya sea porque nos muramos o porque el Señor venga.
Todos los días de nuestra vida tienen que ser días de buscar, crecer en el conocimiento de Dios. Es muy importante porque así es como se atascan los creyentes y las iglesias. Cuando el Señor decía que mi pueblo perece por falta de conocimiento, es una realidad. Cuando se deja de enseñar la palabra de Dios, y desgraciadamente en muchas iglesias se deja de enseñar la palabra de Dios y la cambiamos por un espectáculo, y lo cambiamos por cosas más entretenidas, por cosas más divertidas, por cosas más sensoriales, por cosas más que nos agraden más, que nos aburran menos. Entonces son iglesias que son iglesias zombies, iglesias huecas, iglesias que no tienen sustento. Pero a mí me gustaría ver en esta iglesia local más fervor por aprender. O sea, y yo veo, porque sé de personas que están estudiando, muchas personas están estudiando aquí. Sé de personas que después de las predicaciones vienen y preguntan, ¿verdad, Carlos? Y te cuentan las dudas y dices, pues mira, no he entendido esto, o quiero que me aclares esto otro, o así que esto es así, ¿verdad? Y entonces dices, pues sí, muy bien, estupendo, lo has entendido, o no, mira, esto más bien es otra forma. Pero hay una preocupación por entender bien lo que se ha dicho, hay una preocupación por aprender. Yo quiero ver esto más. Y yo me uno al deseo de Pablo y a la oración de Pablo, de realmente pedir por el pueblo de Dios y decir que queremos aprender más. Necesitamos más de Dios. Lo necesitamos. No es una cosa opcional, no es una cosa accesoria, no es una cosa más. Es básico, importante, principal. Lo normal, lo natural, igual que es natural que nuestra fe persevere en el tiempo y que amemos a los hermanos, lo natural es que queramos conocer más a nuestro Dios. Porque nosotros hemos dicho que es nuestro Salvador y que es nuestro Señor, ¿verdad, Juan? Es nuestro Señor. ¿Cómo no vamos a conocer a nuestro Señor? ¿Cómo no nos vamos a poner a leer su palabra, a estudiarla, a entenderla, a preguntar sobre ella? No lo entiendo, pues pregunta. No lo entiendo, busca. No lo entiendo, ora. ¿Quién te va a dar la sabiduría? ¿Te la va a dar David? No. Te la va a dar Dios. Dios te va a dar la sabiduría que necesitas para entender su palabra. ¿Y va a poner a las personas a tu alrededor que necesites? Sí. ¿Y te va a dar de otra sabiduría espiritual? Sí. El Señor quiere eso para nosotros. Y no lo quiere para los ancianos, que también, pero lo quiere para todos. Y es una cosa que tenemos que entender, es para todos. La carta a los Efesios no es para los pastores de la iglesia de Éfeso, es para todos. Tenemos que buscar el conocimiento del Señor. Lo tenemos que entender, porque Pablo quiere que sepamos algo. Final del versículo 18 y versículo 19. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 3 cosas. Pablo quiere que sepamos 3 cosas. Primero, la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Cuál es tu esperanza? Mejor todavía, ¿cuál es la esperanza a la que te ha llamado el Señor? El Señor te ha llamado. ¿A qué? ¿A buscarte en tus cosas? ¿A buscarte un hobby en la iglesia? ¿A tener nuevas amistades? ¿A qué te ha puesto una esperanza? ¿Para qué? ¿En qué tienes puesta la esperanza? ¿Cuál es la esperanza de los creyentes? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Dice así,
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es la esperanza de los creyentes? Hay una salvación. Es una esperanza viva. Es una esperanza que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Es una esperanza que tiene que ver con una herencia. Es una esperanza que no avergüenza. Es una esperanza que hace que podamos superar las pruebas, que nos sepan a poco en comparación con aquella esperanza que tenemos. La esperanza de estar para siempre con Cristo. La esperanza de tener una vida eterna a su lado. La esperanza de ser rescatados de donde hemos sido rescatados. La esperanza de que este mundo no es todo lo que hay. La esperanza es Dios, es Cristo. Por eso es vivo. Por eso es una esperanza viva. Entonces, Pablo quiere que entendamos esa esperanza, que sepamos cuál es la esperanza. Y cuanto más sabemos de esa esperanza, y cuanto más leemos de esa esperanza, y cuanto más vislumbramos esa esperanza, entonces es cuando nos hacemos felices, gozosos, realmente, cuando nos llenamos espiritualmente de ver eso, de decir, ahora siento más cerca que el Señor está aquí. Ahora siento más cerca que el Señor está aquí. El Señor, la vida eterna ya ha empezado. También lo hemos oído en esta mañana. La vida eterna ya ha empezado. Y ya la podemos palpar. Y ya esa esperanza no es una esperanza infundada. Es una esperanza que podemos ir probando, que podemos ir gustando, que podemos ir saboreando. Es muy, muy, muy importante que tengamos la esperanza presente todo el tiempo en nuestra vida. No hay cosa más triste que una persona sin esperanza. Es la cosa más triste que hay en el mundo. Puede haber gente maltratada, sufriendo, que esté pasándolo fatal, pero si tiene esperanza no es tan malo. Pero cuando hay una persona que lo tiene todo, pero no tiene esperanza, es lo peor. Es un muerto en vida. Y nosotros estamos vivos porque tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Es algo maravilloso. Habla también, la segunda cosa, de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo son esas riquezas? Como decía el texto que hemos leído de Pedro. Una herencia incorruptible. Una herencia que no se puede pudrir. Una herencia que no se marchita. Una herencia que está ahí para siempre, que es eterna. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Cómo podemos verlas? Sabemos que el Espíritu Santo es la garantía de esa herencia. El Espíritu Santo es quien lo garantiza y es que tendremos todo ese beneficio de estar con el Señor. Es algo que apenas podemos describir con palabras. Es algo de lo que no tenemos muchos detalles y sin embargo lo anhelamos y sabemos que está ahí. Cuando hay personas que tienen un familiar cercano, un padre, un abuelo, que es muy millonario,
Tú puedes estar contento de que, bueno, sí, el día que se muera estaré muy triste, pero recibiré una herencia. Y la herencia que voy a recibir es sustanciosa. Y esas personas están tranquilas en el sentido de que saben que la herencia es muy grande. ¿Cómo creéis que es la herencia de Dios para con nosotros? Teniendo en cuenta que es una herencia ganada por Cristo. Teniendo en cuenta que tiene que ver con estar con Él. Y que tiene que ver con la tercera cosa que Pablo quiere que sepamos. Ese poder de Dios tan grande. Los que tradujeron la Biblia tenían que realmente romperse la cabeza para poner las palabras, porque lo que hace en griego es poner una serie de adjetivos superlativos para poner el poder de Dios como algo súper enorme. Aquí Reina Valera traduce supereminente grandeza, la operación del poder de su fuerza, porque lo que quiere es que veamos que el poder de Dios es inmenso. Es inmenso, pero es poder de Dios. Y esto es muy importante porque nosotros a veces confundimos el poder de los hombres con el poder de Dios. Y no tiene nada que ver. El poder de los hombres es minúsculo. El poder de Dios es gigantesco. No hay palabras para describirlo. Es un poder que además tiene que ver con nosotros. Es una cosa increíble. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y además no solamente dice eso, sino que luego vamos a ver que esa fuerza es la que operó en Cristo en su resurrección. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto poder hay en la Iglesia? Pues desgraciadamente durante siglos se ha entendido mal. Y se ha entendido en el sentido del poder de los hombres, el poder político, el poder de gobernanza. Eso es lo que entienden las personas del mundo. Y han entendido eso. Y han entendido que la Iglesia se tiene que apoderar de todo. Y tiene que controlarlo todo. Y todo el mundo se tiene que someter a ella. ¿Por qué? Porque aquí está el poder de Dios. No. El poder de Dios actúa de una forma espiritual, porque es un poder espiritual y es mucho más grande. O sea, no está en esas tonterías del poder político, del poder de los hombres. Eso no es poder. El poder es el poder de levantar a los muertos. Ese es el poder. El poder que nos ha levantado a nosotros de los muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¡Muertos! Lo vamos a ver eso en el siguiente capítulo, precisamente, porque todo está hilado, es todo un mismo discurso. Entonces, Dios, con su poder, ha levantado entre los muertos a la Iglesia, a nosotros los que creemos, con todo el poder de su fuerza. Entonces, tenemos que saber acerca de la esperanza, acerca de las riquezas de la herencia, acerca del incomparable poder de Dios. ¿Y ese poder de Dios se ha perdido? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Ya no somos poderosos? ¿Ya no hay milagros? ¿Ya no ocurren cosas maravillosas? Claro que sí. Es que no nos damos cuenta. Evidentemente, Rafi dice, yo soy un milagro andante. Sí, claro que hay milagros, por supuesto que hay milagros. Por supuesto que hay milagros. Pero no nos damos cuenta de que el milagro más grande es que aquellos que no creen, crean. Ese es el milagro más grande. Y ese es el poder que está en la Iglesia. El poder de Dios, no el poder de la Iglesia. La Iglesia no tiene poder. Es el poder de Dios actuando en la Iglesia. Porque como vimos, al Señor le ha placido usarnos a nosotros. Y vamos a ver ahora precisamente esto. Dice, versículo 20, esa fuerza, la cual operó en Cristo
resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales. Es un poder tan grande que resucitó de los muertos a Cristo, sí. Pero encima colocó al Mesías al lado del Padre, en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Recordáis que ya hablamos de los lugares celestiales cuando vimos capítulo 1, versículo 3, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Cristo, en los lugares celestiales, en lo espiritual, en el mundo que ahora no vemos, que percibimos, que tenemos algunas cosas que podemos ver, pero no lo vemos completamente, no está completamente a nuestra vista, porque son lugares celestiales. Y en esos lugares espirituales, celestiales, que no entendemos, hay poderes. Hay poderes que se escapan a lo que es el poder humano. Habla de principado, de autoridad, de poder, de señorío, de todo nombre que se nombra. Habla de un siglo y un siglo venidero. Sobre todo eso está Cristo. Sobre todo eso está Cristo. Quiero que vayamos al Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Jehová dijo a mi Señor. El Señor le dijo al Señor. Dios, el Padre, le dijo a Dios, Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fijaos cuánto poder hay en Jesús. Cuánto poder. De tal forma que no hay ninguna autoridad o fuerza espiritual que esté por encima de Cristo. Dice versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y quiero leer un último versículo aparte de nuestro pasaje, que está en Juan 3:35, acerca de esto. Juan 3:35, que dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo está bajo el imperio de Cristo. Todo. Y la última parte de la que tenemos que hablar es Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia. ¿Qué ocurre aquí? Dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Momento de volver a pensar. La Iglesia y Cristo como cabeza y cuerpo. Pero dice que Cristo es cabeza sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Iglesia, ¿tenemos algo sobre nosotros que no sea Cristo? Porque Cristo tiene que estar sobre todo. No hay nadie que pueda ocupar el lugar de Cristo, por ejemplo, como dicen los católicos. No hay un sustituto de Cristo. No existe tal cosa. Eso es una herejía, es una barbaridad. Es un insulto a Cristo. Porque no hay nada por encima de Él. En el mundo espiritual, como hemos visto, principados, autoridades, poder, señorío, todo nombre que se nombra, en este siglo y en el venidero, eso, evidentemente, no hay nada. Pero es que dentro de la Iglesia, en el mundo terrenal que vivimos, que vemos,
Tampoco. Tampoco hay nada por encima de Cristo. Cristo es nuestro máximo líder, nuestro rey, nuestro Señor. Esto es muy importante, porque efectivamente no es nuestro Salvador solamente, es nuestro Señor, a quien tenemos que obedecer. Y esto se nos olvida. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque tenemos que conocerlo más, porque tenemos que deleitarnos más en sus mandamientos, porque tenemos que deleitarnos más en cómo es Él, en lo que Él ha preparado para nosotros, en que Él quiere solamente lo bueno para nosotros. Y entonces podemos servirle con alegría. Servir al Señor con alegría, tenemos que darnos cuenta que no es una canción. Servir al Señor con alegría es servir, someternos debajo de su poder, de su autoridad, y servirle, obedecerle, pero lo hacemos con alegría porque sabemos que Dios es bueno, porque sabemos que el Señor nos ama, que el Señor dio su vida por nosotros y nos quiere, y por eso Él está por encima de todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, las de este siglo y las del siglo por venir, las de esta etapa y las de la etapa siguiente, este mundo y el mundo eterno. Dios, Jesús, está siempre por encima de todo. ¿Y la iglesia? ¿Qué dice de la iglesia? Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esta frase es un poco confusa y muchos autores han discutido sobre ella. Porque dice, ¿qué pasa? ¿Que Jesús no está completo? ¿Necesita que la iglesia le complete a Él? No, Jesús no necesita que nadie le complete. Jesús ya es perfecto, ya es completo, ya es pleno. De hecho, Él es el que todo lo llena en todo. Por eso no podemos quitar el sentido de la frase quitando parte de la frase. Todo lo llena en todo. La iglesia es como si fuera un vaso de barro además, que se tiene que llenar de Cristo. En tanto en cuanto se llene de Cristo, será más eficaz, crecerá mejor. En tanto en cuanto esté más vacío, será peor. Pero necesitamos llenarnos de Cristo. Y cuando Cristo está con su iglesia, la obra, no Cristo, la obra de Cristo está plena. La obra de Cristo es Cristo actuando en su iglesia. Cristo gobernando en los miembros del cuerpo. Porque la cabeza manda. Y sin la cabeza el cuerpo no tiene vida. Es necesario que nos agarremos al Señor. Entonces, para terminar, el Señor tiene grandes cosas para nosotros, pero tenemos que estar pendientes de ellas. Nosotros hemos creído. Tenemos que preocuparnos para ser como los efesios, teniendo una fe que se mantiene en el tiempo, no una fe pasajera, no una fe falsa, no una fe de mentirijillas, sino una fe sincera, la fe que soporta las pruebas. Un amor para con los demás, cuidarnos unos a otros, seña identificativa de los siervos del Señor. Tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Necesitamos hacerlo. No es una opción, es necesario. Tenemos que conocer más a Dios. Conoce a Dios, conoce a Dios. Si alguna vez te encuentras con una persona y te pregunta acerca de Dios, y llega un momento que es lo más normal, no os avergoncéis por eso, que no sabes cómo responder. Te ha hecho una pregunta que tú no sabes cómo responder. Pues ya tienes trabajo para hacer. Señor, necesito saber esto. Ya has visto una laguna. Es un caso práctico de ver cómo eso se puede ver. Necesito saber más porque llega un momento en el que esto, anda, pues no sé responderlo. Pues necesito saber más de Dios. Pues necesito conocerle más. Pero es que no solamente es para conocimiento intelectual, sino para hacer la obra que la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene que llevar el mensaje de Cristo para que el poder de Dios se siga manifestando. El poder de Dios que es inmenso,
que es incomparable, pero cuanto más lo miramos o más nos fijamos en él o más meditamos en ese poder, más increíble nos parece. Y es una forma de ver el poder completamente diferente a como lo ven los hombres. No tiene nada que ver. No es Iron Man lanzando rayos, no, es el poder de Dios. El poder de Dios que puede resucitar a los muertos. El poder que vence a la muerte, el poder que vence al pecado. Esas adicciones que tenemos que nos cuesta quitarnos, el Señor puede quitarlas. El Señor tiene poder. El Señor está en todas partes de nuestra vida. ¿Cómo podemos dejarnos caer? Pídele al Señor por sabiduría. Pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor, porque el Señor tiene el poder. Y es para usarlo. Pero parece que nos queremos creer que no tenemos nada que hacer. Es más fácil esconderse y hacerse pequeñito, porque no implica arriesgarse, porque no implica esforzarse, porque no implica muchas cosas. Pero el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere una iglesia que camina, una iglesia que se mueve, una iglesia dinámica, una iglesia que refleja al Señor, una iglesia que tiene poder no en sí misma, sino en Dios, y que tiene una labor que tenemos que hacer, que tiene una cabeza a quien tenemos que obedecer. No nos olvidemos de obedecer a Dios. No nos olvidemos de quién es el grande, de quién es el poderoso, de quién es el Rey, de quién está sentado a la diestra del Padre, de quién tiene todo sometido bajo sus pies, aunque no lo veamos, aunque aún no sea una realidad para nosotros porque no lo tenemos a la vista, pero sabemos que es una realidad que se cumple, porque está escrito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es perfecta y se cumple siempre. No casi siempre, siempre. Y eso es una alegría. Y esto no solamente nos tiene que hacer un poco removernos de nuestra comodidad, sino que nos tiene que hacer alegrarnos. Deberíamos salir de aquí alegres de tener esta maravillosa herencia que el Señor quiere que conozcamos, que el Señor quiere que le busquemos, que el Señor quiere que le amemos. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser tan misericordioso con nosotros y haberte revelado a nosotros y haber hecho una iglesia con nosotros. Señor, gracias porque tú nos das espíritu de sabiduría, de revelación, del conocimiento de ti. Señor, queremos conocerte más. Necesitamos conocerte más. Te necesitamos a ti en cada momento de nuestra vida. Tenemos que aprender a tenerte siempre a nuestro lado, en esa oración constante, en esa actitud de oración. Señor, necesitamos reconocer que nosotros no somos los señores de nuestra vida, sino que lo eres tú. Solo tú eres el Señor. Y por eso, Señor, queremos rogar tu ayuda. Señor, utiliza tu poder, tu gran poder, tu maravilloso poder, tu superlativo poder, que no podemos comprender, pero úsalo, Señor, para hacer tu voluntad, para avanzar tu reino. Úsanos, Señor, pero prepáranos también para eso. Ayúdanos a estar preparados, a ser siervos fieles, a ser siervos que te sirven con alegría, que te sirven con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Señor, toca el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a buscarte con más ahínco, con más verdad, con más fuerza, Señor. Ayúdanos a ver esa necesidad que tenemos de ti. Señor, ayúdanos a crecer como iglesia. Ayúdanos a crecer porque sin ti no tenemos nada. Necesitamos a la cabeza que nos dirige, que nos manda, que nos ordena, que nos cuida, que nos protege. Señor, gracias por todo tu cuidado, por todo tu amor, por todas tus bendiciones. Gracias por esa herencia maravillosa que tenemos. Gracias por esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza que nos hace ver lo maravilloso que tenemos por delante. Gracias, Señor, por todo esto. Bendito seas. Amén.